vos ya me diste tus antioxidantes, fíjate, te tenés que sacar y poner el purgar en la parte de atrás. Yo ya lo tengo acá y tengo mi medición. A ver. Es rápido igual. No es para medir todo el tiempo, al menos una vez por día. Bajo. A mí me veo muy bajo. Ah, estoy mejor que vos. Puede ser. Tengo que consumir más de estos nutrientes, me parece. Me voy a tomar un agua con limón, algo con calabaza. ¿Qué debería tomar para yo lo tengo en 57? Y puedes seguir aumentándolo. La idea es que se recomienda que sea más alto. Así que, a ver, ¿qué colores puedes sumar en tu plato? Por ejemplo, brócoli, espinaca, zapallo. ¿Te gusta mucho el brócoli, no? A mi papá también le gusta el brócoli, así que lo cocinamos. Sí. Me gusta el brócoli, pero bueno, es parte de donde están esos nutrientes. ¿Cómo estás, Salvé? Bien. Muy contenta de estar acá. Gracias. ¿Cómo hacemos para comer bien en un momento que estamos tan sobreinformados sobre la alimentación, sobre ayuno intermitente, qué comemos apenas nos levantamos, en qué horarios tenemos que comer? ¿Cómo hacemos para tener una alimentación saludable? Bien, es muy desafiante hoy en día, ¿no? Creo que, mira, cuando pensaba en todo lo que podíamos charlar hoy, digo, hay algo que está bueno que la gente sepa que yo digo como que es el superpoder de la nutricionista, que es responder depende. Y puede que vaya mucho en esta conversación, porque justamente, ¿no? Depende de la persona, depende del contexto, en qué situación está, cómo está su salud mental hoy en día, ¿no? Si se está preocupando solo por su nutrición o la de su familia, y eso impacta en la suya también. Pero bueno, sí, yo creo que hoy la exposición a la sobreinformación, o que tenemos con lo bueno y con lo malo que eso tiene, ¿no? Como el acceso a la total, acceder a, no sé, desde el celu, desde el reloj a preguntar algo, ¿no? O mismo en redes sociales, que ahí después podemos focalizar porque me parece es importante tenerlo en cuenta. Quizás es chequear qué necesito hacer yo hoy, por qué lo implementaría. Esto me sirve a mí, ¿no? En relación a la información, porque creo que hay mucha pelea, y sobre todo como en el mundo de la nutrición, sobre cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y en realidad no solo que depende de la perspectiva de ese profesional, si hay un conflicto de interés detrás de eso que se está diciendo, por las industrias y demás, pero digo, también hay que entender eso como, ¿qué necesito yo hoy? ¿Cómo está mi salud? Como que en nutrición, viste, se asocia mucho al peso y no tanto a qué me pasa en general. Entonces es amplio. Creo que tal vez es sacar un poco del eje, el tema del peso, y volver el eje a tu salud integral, digamos, sí. ¿no? Sentirte bien, más allá de lo que peses. Sí, ¿cómo te sentís hoy y qué puedes hacer por eso, ¿no? Porque también, digo, entender cuál es el contexto de esa persona. A veces uno no tiene registro. Yo creo que también es eso, tomar conciencia como del autoconocimiento, ¿no? A veces estamos muy desconectados de nosotros mismos. Entonces es como, bueno, ¿cómo me siento? Si esto que estoy incorporando me está haciendo bien, me está haciendo mal, o capaz que perdí registro, no sé, por X situación perdí registro de mi nutrición, por ejemplo, que no suele ser lo que uno pone en prioridad. Sí comer, pero no capaz fijarnos en qué comemos. Entonces, y cómo nos sentimos con lo que comemos. O sea, comemos pero no nos alimentamos muchas veces. O sea, más allá como del concepto, sino como de qué nos nutrimos, ¿no? Y yo ahí sí me gusta decir como de qué me nutro yo, no solamente de nutrientes, ¿no? Porque no solo que no necesitamos un alimento en particular, sino necesitamos nutrientes, ¿no? Que hay mucha pelea también sobre los alimentos que sí, que no. Entonces, en realidad lo que necesitamos es nutrientes, pero no nos alcanza solo con nutrirnos de nutrientes, porque necesitamos también, ¿no? Como me nutro de experiencias, de personas, de, bueno, cómo determinadas cosas impactan, ¿no? Mi salud mental y en mi bienestar. Entonces, todo eso también es nutrición, y ahí es donde entra la salud integral, que era un poco esto que nombrabas, que para mí es algo que va de la mano 100% de la nutrición, pero no es la perspectiva que tiene todo el mundo ni todos los profesionales. Entonces es importante uno como persona, como paciente, como usuario, que tenga en cuenta esto, ¿no? Que no puedes reducirte a un solo número o a un solo aspecto de tu vida. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la nutrición y que vos tenés en cuenta a la hora de tener un paciente enfrente? Por ejemplo, el sueño, ¿no? Y ahí uno podría desarrollar un montón, la alimentación desde ya, pero no solo en qué comemos ni cuánto, que es capaz lo que más estamos acostumbrados a revisar, sino también la calidad de eso que como y cómo me relaciono con la parte de la conducta alimentaria, ¿no? Cómo me relaciono con mi cuerpo, ¿no? Ahí entra también la imagen corporal y ahí se une con la salud mental en un pedacito, y también en cómo, viste que somos seres sociales, entonces con quién como, en qué situación, frente a qué estímulo también. Eso es la parte de alimentación, que obviamente es bastante amplio. Después podemos ver la parte más como
médico-nutricional, ¿no? Entonces, de cómo están mis laboratorios, cómo está mi cuerpo como por dentro, por decirlo de alguna forma, si tengo alguna condición de base y eso va a cambiar, ¿no? Toda la perspectiva de lo demás. El movimiento, que no solo se reduce a la actividad física como programada, como tal, y después también el tránsito intestinal, en el caso de las mujeres el ciclo menstrual, cómo está, ¿no? Que no me venga, es un parámetro de alerta, ¿no? En caso de que no haya una búsqueda de embarazo. Después también si me duele mucho la menstruación, también, ¿no? Entonces, a veces me pasa de acompañar muchas mujeres que no, en ese caso, ¿no? Que no hay registro. Ah, no, ni idea. Como, sí, me duele mucho, pero no me dieron bola, ¿no? Después otro punto es, volviendo a lo que decía antes, es como la salud digestiva, que es la parte intestinal, no solo la parte del tránsito intestinal en sí, cómo hacemos caca, que es como, hay como mucho tabú alrededor de hablar de eso, pero es un parámetro súper importante en nutrición. Cómo está nuestra microbiota, que también se habla mucho de eso, y después podemos sumar más cosas, no sé, suplementos, medicamentos, bueno, y ahí como que se van sumando diferentes, o sea, salud mental, manejo de estrés, es amplio, podría seguir, pero esos son los ejes. Mientras lo venías enumerando, pensaba en la cantidad de herramientas que te da el reloj para que vos tengas un parámetro de todas esas cosas, del estrés, del descanso, total, mismo de la nutrición propiamente. Sí. Yo creo que te puede ayudar como esto de volver obviamente depende de la perspectiva con la que uno vaya a analizarlo, pero digo, como volver a revisar cómo estoy, cómo me siento. Obviamente que yo creo que esa línea definida, ¿no? Entre el control, de estar controlándome todos mis parámetros, en este caso que puede ser con el reloj, a tomar conciencia, digamos, de eso que me pasa. A veces, obviamente, podemos tender a obsesionarnos, pero es como que me ayuda, o sea, como toda herramienta depende de cómo uno la use, y creo que en ese sentido está re bueno, sobre todo esto que vos nombrabas recién de, bueno, se habla mucho del estrés o de la ansiedad, necesitamos obviamente hablar de esto, pero es como, bueno, sí, relájate, o tomátelo con calma, tomate vacaciones, y no funciona así, no alcanza solo con esas recomendaciones, que pasan mucho en los consultorios también. Entonces, bueno, pues creo que, por ejemplo, no sé, darme un ejercicio de respiración, o que me mande un recordatorio de que hace mucho que estoy sentado, que hacer un ejercicio de estiramiento, de que a mí algo que me flashea es como que te acompaña, por ejemplo, en la respiración, en el ejercicio de respiración, ¿no? Te marca los tiempos, o con los ruidos también, ¿no? Como el sonido que tiene, que te acompaña en eso, me parece que son herramientas hermosas y las implementamos. Más que nada también porque muchas veces cuando uno relaciona el relajarse con, bueno, tengo que meditar, y para mucha gente la palabra meditar es como ya estresante porque, no sé, esperan tomar, no sé, que aparezca un viaje tremendo, dicen, no, yo no sé meditar, no me puedo concentrar. Total. Y esta guía en la respiración hace que si vos pones la atención en esa guía, puedas realmente seguir esa pauta y puedas lograr esa relajación que buscas. Sí, que también es algo que se practica, ¿no? Yo no soy experta en meditación, pero soy una persona muy ansiosa y he intentado muchas veces en el mundo de la meditación, el yoga, y también es esto de, bueno, por más de que esté pensando muchas cosas, empezar a implementarlo. Y creo que obviamente uno lo puede configurar, que creo que eso es importante, tenemos que aprender a configurarlo para que se adapte a mi momento particular, de, bueno, listo, me hace este registro para después también darme alguna recomendación de, no sé, eso, estás mucho tiempo sentado. A mí lo que me llamó la atención de los primeros días cuando lo usé fue como, yo trabajo online, trabajo mucho desde mi casa, hace una hora que estás sentada, te puedes hacer este ejercicio de estiramiento, y me mostraba en pantalla el ejercicio. A mí me cuesta mucho como imaginarme el ejercicio, no soy una persona del deporte, entonces como que eso me ayuda, y no hace falta que yo vaya y busque, obviamente que existen otras herramientas, un video en YouTube necesariamente, es una herramienta que está al alcance, y ni hablar si te empieza a registrar ¿no? como el estrés por diferentes parámetros, también ahí se une como una alerta, ¿no? Como te recomienda esto en relación a los parámetros básicos y generales de salud. ¿Cómo se relaciona todos estos parámetros y el estrés y el tener estos espacios para relajarte y demás con la alimentación concretamente? Un poco esto de que cómo uno responde frente a ese estado que tiene, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad. Entonces, ¿qué termino haciendo en pos de eso que estoy sintiendo, ¿no? Muchas veces termino comiendo más, o muchas personas terminan comiendo menos, por ejemplo, en relación a la cantidad. Y si bien para mí es importante resaltar que comer es una forma de regularnos, negar eso me parece que no colabora con el estado de salud general, ¿no? Entonces es importante entender que, bueno, es una forma que la mayoría conocemos,
que prohibirnos o estar pensando, no debería comer esto porque cuando comí, o la culpa que se desarrolla frente a eso, quizás pensar, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y que ahí el reloj, por ejemplo, me pueda ayudar, que me ayude a regularme, ¿no? Entonces, que va a ayudar a mi bienestar. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre a vos? Que yo puedo usar de esto en relación a si estoy muy ansioso y que no sea comer. Bueno, los ejercicios de respiración. Por ejemplo. ¿No? O mismo hacer, podría incluso ponerme recordatorios puntuales, ¿no? De forma manual, pero también, por ejemplo, no sé, tomarme una ducha, ¿no? Salir a caminar, el contacto con la naturaleza. Bueno, se habla como del grounding o de que es poner los pies en la tierra o poner las manos en la tierra, ¿no? En una maceta. Entonces, cosas como de gestión del estrés, el contraste con la temperatura por el agua fría o caliente. También, por ejemplo, podemos usar los canceladores de sonido, que algunos dispositivos lo tienen en sí mismo, o simplemente son tapones que son solo para eso. Por el sobreestímulo. Ni hablar quienes vivimos en ciudad, eso también influye mucho y eso termina influyendo no solo que el estrés impacta en mi salud física, en mis valores, bueno, en mis valores de antioxidantes, que también me vi el reloj, impacta el estrés. Entonces, ¿en los antioxidantes también entra el estrés? Sí, porque como que contrasta, ¿no? esos valores, ¿no? Hablemos un poquito de esto de los antioxidantes. Sí, primero, ¿qué hace esto? Sí, porque yo como nutricionista, y se lo digo a otras nutricionistas, me parece importante como entender lo que hace, que es medir, ¿no? La cantidad, en determinado parámetro, la cantidad de antioxidantes, específicamente de los carotenoides, que es un tipo de antioxidante, y entonces eso va a reflejar, según cómo te dé ese valor, hay que seguir las instrucciones de cómo medirlo, en relación a la calidad de tu alimentación. ¿Qué son los antioxidantes y dónde están esos antioxidantes? Bueno, son fitoquímicos, son compuestos que algunos de esos son esenciales, es decir, que yo los necesito incorporar en la alimentación, como otros nutrientes que son esenciales, ¿sí? Pero, por ejemplo, si uno es, no sé, la vitamina C, sí, que la necesito, no es la que mide el reloj, pero digo, es un antioxidante que yo necesito incorporar de la dieta, ¿no? De la dieta, digamos, de la alimentación habitual. Y otros son compuestos, ¿sí? Que están, por ejemplo, en los alimentos. El más conocido, ¿no? Es el beta-caroteno, que es el de la zanahoria, por ejemplo, que uno, si los incorpora y los aumenta en la alimentación, en este caso, esta medición va a ayudar como, esto me parece importante recalcarlo, como un parámetro más, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, o a vos te da bajo, eso no va a significar directamente que estás en un mal estado de salud, sino que es un parámetro que te ayuda a chequear este punto y que quizás está bueno que vos revises en tu alimentación cómo lo podrías implementar. ¿Por qué es tan importante el registro de los antioxidantes? Me parece que es un complemento, ¿no? Y que hoy, de hecho, yo te decía, no sabía que existía, ¿Pero qué función porque es algo habitual que uno mida. Los antioxidantes en el cuerpo? Lo que hace es contrastar, digamos, lo que son los radicales libres, que lo que hace es que favorecen el estrés oxidativo en el cuerpo, y hoy tanto se habla de la parte antiinflamatoria, ¿no? El envejecimiento. Bueno, digamos que estos compuestos, explicado así como de forma sencilla, ayudan a contrarrestar todo eso y prevenir también el desarrollo de enfermedades crónicas. Que ahí también entra todo lo cardiovascular. Entonces, estos fitoquímicos muy importante. Son importantes consumirlos, viste que está como a veces subestimado, como sí hay que comer frutas y verduras, como que todo el mundo sabe que hay que comer frutas y verduras, pero no necesariamente todos lo hacemos. Y con esto decir que no es que simple hay que comer todos los días todo variado o solo crudo, también entender que ahí es para emplear un poco más, pero depende cómo consumimos esos alimentos, se absorben mejor. Y ahí puedo usar, por ejemplo, que algo re loco que tiene la IA incorporada, ¿no? Por ejemplo, a Gemini. Entonces, ahí puedo incorporar esto para poder ir, digamos, mechando cómo puedo incorporar esto. Por ejemplo, le pregunto... Por ejemplo, a ver, vos te medís los antioxidantes, te dan bajos. Sí. ¿Cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente, bueno, por eso digo, a ver qué hago yo con eso. Si estoy yendo a algún profesional, se lo podría compartir. Eso no solo esta función, muchas de las otras que tiene. Me parece importante también a ver si mi nutricionista o médico de confianza es receptivo para recibir esos registros, no solo este que digo. Y bueno, ¿qué puedo hacer frente a ese? Por ejemplo, sumar más tomate, más zanahoria, más calabaza, más brócoli, espinaca, y que preguntarle, ahí sí, unido a la guía, ¿no? A Gemini, preguntarle si me quiere dar alguna recomendación. Receta, alguna... Y si no, con Samsung Health
obviamente, y tenemos otras funciones que se asocian también con Samsung que me dan recetas incorporadas, ¿sí? O sea, te soluciona la vida, básicamente. Ante un dato que tendrías que modificar. Sí. Para mí eso es súper interesante porque, por eso digo, lo que sí me parece importante destacar de todo esto es cómo yo lo voy a usar, ¿no? Como que, y tratar de tener esta advertencia de, che, me estoy obsesionando en medir el sueño, en medir los pasos, que igual me parece una gran herramienta la de los pasos, en la de medir la actividad física, la composición corporal, porque digo, no podemos negar que existen hoy esas funciones, no solo en este reloj, en muchos dispositivos. Entonces, bueno, ¿cómo lo estoy usando? Y sí me parece importante que si yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria o una sospecha de eso, o tengo un historial con una mala conducta alimentaria, que en Argentina eso es algo que muy común, es una tasa muy alta, y quizás hay funciones que las puedo no utilizar en este momento, sacarlas del reloj y priorizar las que sí. Eso me parece que lo podemos configurar. Y también, paralelamente, en patologías, por ejemplo, en diabetes, por ejemplo, en problemas renales, puedo ayudarme también con funciones que tiene el reloj para controlar. O sea, ahí sí, ¿no? Como frente a un tratamiento médico, las glucemias, se une con otras apps también, o mismo si tengo que usar o quiero usar la parte de registro alimentario, viste que también tiene la parte de registro alimentario. Por eso digo, hay que tener la advertencia de cuánto yo voy a estar registrando, pero por ejemplo, si yo tengo que controlar algún nutriente por alguna patología, no sé, tengo que controlar la cantidad de proteínas o quiero aumentarla, o la cantidad de hierro, lo puedo usar también a través de la app y puedo en algún momento, no recomiendo todo el tiempo estar controlándolo, lo puedo usar y acompañarlo con algún profesional. Eso te iba a decir, que esto te sirve mucho a vos como profesional, que te venga un paciente con toda esta información ya servida. Yo creo que es una herramienta más. A veces necesitamos como pensar que el profesional no está todo el tiempo con el paciente, ¿no? Entonces, como yo recomiendo promover la autonomía, ¿no? Como el autoconocimiento también, ¿no? Y el autorregistro. Entonces, si esta herramienta, por fuera de lo que el profesional me acompaña, me ayuda en lo cotidiano, va a estar buenísimo. Y también puede decir, che, mira, esto que estoy usando me está haciendo mal, o no entiendo por qué me da este valor, y llevárselo al profesional, ¿no? También alerta a los profesionales de saber que existe y que se empapen en eso también. Porque si no es negar lo que ya hoy la tecnología nos está dando, y en este caso de cosas positivas. Si alguien quiere cambiar su alimentación, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los que sí o sí uno debería eliminar de su vida, si es que hay algo que hay que eliminar completamente? ¿Y a qué cosas habría que realmente prestarles atención a estar consumiéndolo? Sí. Por ejemplo, el reloj también lo hace, el registro del agua, por la importancia de mantenerse hidratado. Sí, eso te ayuda también, ¿no? Como también como un recordatorio podría incorporarlo. Ahí vuelvo a esto que empezaba al principio del depende, pero sí me parece que es importante primero hacer un autoanálisis de cómo vengo llevando mi alimentación, cómo está, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza el calor, empiezan las inseguridades con el cuerpo, cómo vengo relacionándome con el cuerpo, cómo vengo relacionándome con mi alimentación, ¿no? Claro, ¿cómo es la relación tuya con la comida? Claro, ¿por qué como lo que como o por qué no lo como, ¿no? Después, obviamente, podemos hablar de calidad, de dónde viene eso que como, porque vos me preguntás qué no hay que comer. No, mirá, en calidad sabemos que hay alimentos más nutritivos, menos nutritivos. Banalizarlos en general medio que destruye nuestra salud mental. Lo sabemos, ¿no? O sea, hay personas que se ven más afectadas por todo esto. Y hay gente que tiene una condición de base que necesita hacer un cambio. Entonces, si yo veo una información o veo un valor, un resultado, ¿yo qué puedo hacer con eso? ¿Me conviene? ¿Es un buen momento? ¿Le puedo dedicar tiempo a eso? Yo siempre me gusta decir, ¿qué voy a priorizar? Porque, por ejemplo, todas estas funciones, ¿cuál voy a priorizar? O si tengo que cambiar algo, puedo priorizar, no sé, el agua, puedo priorizar los pasos, puedo priorizar, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo tampoco, ¿no? Si lo estoy cambiando. Y lo ideal, más allá del acceso a la información hoy que es tan masivo, bueno, si alguien que es un profesional, que es una persona, ¿no? Digo, pues, sacando esto de la IA, me puede acompañar en ese proceso usando estas herramientas, me parece que eso es algo que ya está ganado. Porque cuando lo saludable me obsesiona o estoy todo el tiempo pensando si es saludable o no, deja de ser saludable. Porque te está afectando tu salud mental. Y eso no es solo la alimentación. Si estoy todo el tiempo mirando el sueño y los controles, no, me dio mal, no, tendría que hacer tal cosa, ¿no? Y en realidad, como que ese robotito, ese pajarito que me está molestando así, creo que ahí es donde no ayuda. Ahí tengo que usar más la función de la respiración. Así que bueno, nada, me parece que eso es algo importante para ir pensando qué es lo que yo necesito priorizar y qué estoy dispuesto a hacer hoy, qué puedo, qué herramientas tengo.
¿Y qué haces con toda la información que circula en redes? Porque aparecen un montón de preguntas. Sí. Ayuno intermitente, ¿sí o no? ¿Desayuno Sí. dulce o salado? Bien. ¿Salgo a entrenar en ayunas? Ajá. ¿Suplementos? Bien. Mira todas las que te Mirá, ¿no? Hay un montón. Y las que hay yo a veces me espanto cada vez que consumo un poco de redes cuando hablan de nutrición y quién está hablando de nutrición también. Como todo con lo de redes sociales, esas personas no te están hablando a vos, ¿no? Entonces digo, también eso como creador de contenido hay que tener consciente que vos no sabes quién te está mirando del otro lado y como quien recibe esa información, eso que está recomendando esa persona no necesariamente es lo mejor para vos. Hay muchas de esas estrategias nutricionales o esas recomendaciones que sí son buenas en determinado momento, en determinado caso, no como el ayuno intermitente. Es una estrategia nutricional. Bueno, ¿a quién le sirve? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy una mujer, quizás un ayuno muy largo puede afectar mis hormonas, puede afectar mi ciclo menstrual, ¿no? O también si yo me restrinjo mucho, ¿no? Haciendo ayunos muy prolongados, por ejemplo, o siguiendo recomendaciones muy extremas, que son la dieta keto, pero no porque la dieta keto sea totalmente algo malo, sino porque quizás me fui a un extremo y eso afectó mi salud en algún aspecto, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo que hay que tener en cuenta. Después, por ejemplo, lo que nombrabas, los suplementos para mí, depende cuál, obviamente, si hablamos de vitaminas, minerales o compuestos, como por ejemplo lo que nombramos antioxidantes, no todos esos antioxidantes son necesarios suplementar, ni conviene suplementar, eso me parece una advertencia importante, de hecho salta en la aplicación, lo cual eso está buenísimo, que prioriza la alimentación, no te hace como el recordatorio, okay. No más allá de cuidado, esto lo tenés que consultar con tu médico, la prioridad es los alimentos. Bueno, siempre la prioridad en general es los suplementos. No todos los suplementos sirven en las mismas cantidades. Algunos pueden generarte problemas, ¿sí? De salud y otros son espectaculares en un momento. Pero también es, buenísimo con todos los suplementos que estás gastando un montón o invirtiendo un montón de plata. ¿Y qué pasa con la alimentación? ¿Y qué pasa con tu sueño? A veces esperamos como que el suplemento me salve la vida, ¿no? Algunos son de moda, las proteínas, por ejemplo, el ¿no? magnesio. Polvo, el magnesio, ¿qué decís? El magnesio, hay un montón de tipos de magnesio que sirven para diferentes funciones. Entonces, ¿quién se lo recomendó? ¿Para qué? Y si alguien incluso te lo recomienda, yo puedo pagarlo y es importante priorizarlo, porque capaz en realidad me conviene priorizar otra cosa en mi alimentación. Pero yo creo que nosotros en Nutriciosa lo usamos mucho, las recomendaciones de suplementos, pero depende a quién, qué. Por ejemplo, en alimentación vegetariana y vegana siempre se recomienda vitamina B12. Entonces, ahí sí no es optativo en esa elección alimentaria, al menos desde la indicación, ¿no? Entonces, depende qué suplemento, y hay personas que no son vegetarianas y que necesitan tomar vitamina B12, vitamina D, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo revisar y ver si en qué momento y qué cantidad, y acá estoy hablando de adultos principalmente, pero así, dudas, mitos, hay muchos. Por ejemplo, sobre la primera comida que uno debería hacer. Sí, bueno, hay un montón de opciones. Desayuno, como romper el desayuno, sí. ¿no? La realidad es que a nivel calidad alimentaria y hábitos, lo mejor sería empezar el día con algo que me dé energía justamente y que sea de buena calidad nutricional. Pero no siempre tengo tiempo, ganas, no es viable, no hay nada en mi casa, a veces algunos alimentos son más costosos, entonces yo creo que eso también hay que priorizar. Si tengo alguna condición de base, quizás, o tomo alguna medicación, como por ejemplo la gente que tiene hipotiroidismo, no puede comer enseguida, ¿no? O qué va a comer. Entonces, eso creo que es lo que va a cambiar. Sí, por ejemplo, en relación a la cafeína, por ejemplo, no sería lo ideal empezar el día con shot de cafeína como hace la mayoría, al menos acompañarlo de algún alimento, ¿no? Entonces, igual repito. ¿Cuánto tiempo debería pasar para tomar el primer café? No, es que yo creo que depende vos a qué hora te levantes, cuál es tu actividad, cuánto dormiste. Bueno, hay alguna función que me encanta el reloj, que si vos dormiste mal, te sugiere y tenés un entrenamiento en particular, y eso está en tu calendario, por ejemplo, te recomienda sugiere no hacer ese entrenamiento hoy o que lo revises. O esa es mi interpretación, ¿no? Pero que sí. de la notificación que lo revises porque quizás no estás bien descansado. O sea, como que también el reloj te acompaña en el descanso y en la recuperación de la actividad física. Ni hablar, y esto me parece importante, no es lo mismo usar estas herramientas siendo un deportista o alguien que entrena mucho a alguien que no lo hace. Entonces quizás voy a priorizar una u otra función en ese sentido. Pero bueno.
Bueno, con la alimentación funciona bastante parecido con toda la parte nutricional que con la parte del ejercicio. Si vos le vas cargando los datos, Tal cual. te va avisando de qué cosas necesitas, qué cosas no necesitas. ¿En relación a qué alimentos decís? En relación a lo que te hace falta a vos en el cuerpo, en cuanto al agua, en cuanto a los antioxidantes, en cuanto a... Sí, hasta en eso sí. Después vos podés, por eso digo, si vos lo unís a algunas otras aplicaciones, ¿no? Vos podés sumar algunas otras recordatorios o sumar más información y ahí sí, esto de chequear, si quizás es todo el tiempo estar llenando mi registro. Yo la verdad es que no recomiendo registrarlo todo el tiempo, chequear todo el tiempo las calorías, ni que consumo, ni que gasto. ¿Qué tema es de las calorías? Estamos todos pensando en las calorías en lugar de qué es lo que estamos comiendo. Es un temón y parece que a veces estamos en los 90, pero sí, que se hablaba mucho, ¿no? Como del centro de las calorías. Bueno, ya de por sí, si medís los antioxidantes, se corre de ahí, ¿no? Porque te está hablando de un tipo de nutriente que lo puedo encontrar en los alimentos y qué alimentos. Mi recomendación es no focalizar en las calorías, ¿no? O sea, digo, son números que sirven muchas veces para quien arma un plan de alimentación de forma personalizada, más allá de que por data, o sea, digo, por los datos tuyos que vos puedes cargar, te puede tirar, o sea, te tira las recomendaciones generales. Yo recomiendo tratar de no hacer el foco ahí, sobre todo si eso me genera un impacto negativo en cómo yo lo registro, ¿no? Si estoy todo el tiempo pensando cuánto comí o cuánto debería comer o leí qué tal debería consumir tantas calorías. El otro día un niño me preguntaba cuánto debería pesar, ¿no? Y yo digo, ¿por qué un nene se está preguntando cuánto debería pesar y en base a eso cuánto debería comer? Bueno, ni hablar de las mujeres, que esto nos pasa un montón. Muchas mujeres saben mucho sobre calorías y poco de nutrición. Y poco de nutrición o poco registro de cómo se sienten con su cuerpo, con lo que comen. Entonces, y muchas veces pasamos siempre a la restricción. Sí, mi sugerencia es tratar de no focalizar en ese número. Y de hecho, esto que decía, que así como vos podés configurar qué funcione sumar o correr, quizás ver cuál priorizar. Y si voy a registrar la opción de registro alimentario, quizás ver que puedo, en vez de elegir siempre cargar las calorías, cargar, si es que me conviene en mi caso particular, cargar quizás las proteínas o el hierro. Eso me parece que es súper novedoso, como todo depende de cómo lo use y con quién lo comparta. Porque también es como, bueno, yo me hice todos estos resultados, ¿y ahora qué hago? ¿No? El reloj te tira las recomendaciones, te lo recuerda, pero bueno, después está una persona ahí detrás usándolo. Por eso siempre es fundamental tener un profesional atrás. En cualquiera de las áreas con las que estés trabajando, digo. Sí. Pero siempre tener un profesional atrás que te esté... Sobre todo si tengo un objetivo particular hoy, ¿no? Entonces, si yo tengo un objetivo o quiero hacer un cambio en mi alimentación, lo ideal sería que con un profesional que me acompañe de forma amorosa, empática y que tenga una mirada de salud integral, porque también si voy a un profesional Ese es el punto que también. solo focaliza en cuánto peso o cuánto debería comer, ya ni siquiera sigue lo que el reloj me está recomendando. Eso es un llamado, ¿no? Para mí, para los profesionales. Sí, creo que es entender el bienestar desde otro lugar, de que somos un cuerpo que tiene como un montón de aristas y que todas son importantes. Sí. Y entendernos como una gran máquina que, si le prestamos atención a todas esas aristas, funciona perfecta. Sí, yo creo que algo que solo como comentario es que no somos una máquina. Y yo entiendo cómo lo dijiste, pero es como, o sea, es como a veces hay que recordarnos que no somos una máquina y que entonces por más de que el reloj me diga que yo debería hacer, el reloj, la nutricionista, lo que vi en internet, el médico, lo que sea, es como, yo no funciono así, ¿no? Entonces digo, como que tampoco funciona si me tira que cuántas calorías gasté, que son funciones que están no solo en este dispositivo, en otros, ¿sí? Entonces digo, quizás es bueno, yo no soy tal cual, no estoy tal cual ese registro, no soy tal cual la tabla, como por ejemplo el IMC, ¿no? Que se sigue utilizando, o sea, no soy un número, ni de composición corporal, ni de antioxidantes, ni de horas de dormir, entonces, obviamente que acá entra más la mirada capaz de la psicología, pero me parece importante. Pero también somos un cuerpo psicológico. Obvio que no somos un robot, ¿no? Entonces digo, como que está buenísimo que, no sé, la IA me recomiende cosas, porque está totalmente integrado, pero ojo, ¿no? Como es muy fina igual la línea, por eso esto decía de control versus tipo tomar conciencia y qué hago con eso. Y quizás hay una función que hoy no la uso, o hoy no puedo prestarle atención y capaz lo que más necesito es cómo regular mi estrés, mi ansiedad, mi salud mental, ¿no? Y que de alguna forma también eso va a estar interviniendo en tu nutrición.
100%, como que la gente que también quiere hacer un cambio en la alimentación piensa que solo es comer algo o comer menos más, pero siempre con relación a la alimentación. Y en realidad es lo que vos me preguntabas antes, ¿no? Todo lo que interfiere o lo que hay que tener en cuenta para que sea una buena nutrición. Si hablamos del sueño, también pensamos en qué comemos, cuánto comemos. Si hablamos de ejercicio físico, lo mismo. Lo mismo. El otro día también es como, bueno, unos niños que hacían deporte en esta charla me decían, bueno, no, pero si hago deporte tengo que comer sano. ¿Y que yo si no hago deporte no tengo que comer sano? No, sí, en realidad también, ¿viste? Y yo le digo, bueno, claro, como que lo mismo con los cuerpos, ¿no? Si yo tengo un cuerpo grande que no merezco comer y disfrutar de la comida, ¿no? Si tengo un cuerpo que me recomiendan hacer un cambio que no merezco comer, beber, disfrutar, dormir bien, ¿no? Entonces como que me parece que es como bajar ahí un poco la exigencia. Es re difícil lo que estoy diciendo y ojalá yo creo que la idea es que se entienda mi mensaje y también lo que quiere compartir Samsung con esas funciones. Creo que entonces la pregunta no debería ser qué como, sino preguntarnos más cómo me relaciono con eso que como. Ni hablar. Ojalá nos empecemos a preguntar un poco más eso y después ver qué hago con esa respuesta. También y que entender que el cuerpo cambia, depende, ¿no? También en qué momento yo esté usando este dispositivo, el cuerpo cambia y la situación de mi vida también cambia, y mi alimentación cambia y eso tampoco hay que banalizarlo, ¿no? Entonces, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.